Buenos días. Hoy atenderemos una clase denominada Métodos y reglas de interpretación, principios procesales de la justicia constitucional y la modulación de las sentencias en el Ecuador. En esta pequeña cápsula sobre este tema del derecho procesal constitucional, vamos a abarcar tres temas cruciales dentro del ámbito del derecho constitucional ecuatoriano, que nos llevan a la consecución del entendimiento del derecho procesal constitucional. Vamos a analizar sobre los métodos y reglas de interpretación, los principios procesales de la justicia constitucional y la modulación de las sentencias. Estos elementos son fundamentales para entender cómo se aplica y se garantiza la supremacía de la Constitución en el Ecuador. Sobre los métodos y reglas de interpretación, la interpretación constitucional es una tarea esencial para asegurar que las normas se apliquen de manera coherente y que los valores sean de la mano con los principios de la Constitución, quienes nos ayuden a regular esta aplicación de nuestra Constitución y de estos principios dentro del método y las reglas de interpretación. A nivel mundial, la doctrina nos da a entender ciertos métodos y principios que nos sirven para la interpretación. Entre esos se incluyen el método literal o el método sistemático también. Sobre el método literal vamos a explicar que este consiste en interpretar el texto constitucional según el significado corriente de sus palabras. Es el punto de partida para cualquier interpretación, es decir, una interpretación básica, una interpretación amplia que sea entendible para el auditorio, para quien la reciba, para quien la lea. El método sistemático, a su vez, en cambio, es el que busca entender las disposiciones constitucionales en el contexto del conjunto del ordenamiento jurídico. Es decir, es un poco más avanzado que el que habíamos acabado de nombrar como método literal. En este método sistemático, como es un poco más avanzado, lo que nos hace es, no solamente vamos a hacer un entendimiento de las palabras constitucionales como tal o de las palabras de la norma constitucional como tal, sino que vamos a hacer un esfuerzo para ir engranando en un solo contexto del ordenamiento jurídico lo que estamos revisando. Esto asegura entonces una interpretación más coherente y armónica de la Constitución. También tenemos doctrinariamente el método teleológico. Este se enfoca en los fines y el objetivo que persigue la norma constitucional, es decir, en la intención del constituyente. Este método es crucial para interpretar las disposiciones de manera que se promuevan el espíritu y la proposición o el propósito fundamental de la Constitución, acudiendo siempre al fin o al espíritu de la norma constitucional. Otro método que tenemos es el método histórico. En este método se considera el contexto y la intención de los constituyentes al redactar la norma, es decir, existen por eso las actas de debate de cada ley y lo propio de la creación de una constitución. En esta se recogen las intenciones, las inquietudes, el fin, el objetivo, el para qué se creó o se estableció determinada norma dentro de la Constitución. Este método puede incluir la revisión de los debates y documentos históricos relacionados entonces a la creación de la norma. En el caso ecuatoriano, habría que acudir a las actas de debate de la Asamblea Constituyente previo a la expedición de la Constitución de 2008. Tenemos también el principio pro homine, es uno de los métodos utilizados. Se utiliza el principio pro homine como un método de interpretación. ¿Por qué? Porque este principio establece que las normas deben interpretarse de la manera que más le favorezca a la protección de los derechos humanos. Es especialmente relevante esto dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia como el caso ecuatoriano. Bien, los principios procesales de la justicia constitucional. Dentro de estos principios procesales vamos a encontrar los que nos ayudan a garantizar el debido proceso y la equidad en esta administración de justicia constitucional. Entre los principales principios
que vamos a nombrar, que se encuentran también en la Constitución y en el derecho procesal constitucional ecuatoriano, vamos a encontrarnos, por ejemplo, con el principio de publicidad. Los procedimientos constitucionales deben ser públicos, deben garantizar la transparencia y el acceso a la información para los ciudadanos. Esto va a fortalecer la confianza en la justicia de rango constitucional. También hay que considerar el principio de celeridad. Este principio va a buscar siempre la pronta resolución de estos asuntos constitucionales, ¿no? La celeridad es fundamental para asegurar la protección efectiva de los derechos constitucionales sin demoras, sin retargos injustificados. También tenemos el principio de contradicción. Esto asegura que ambas partes en un proceso tengan la oportunidad de presentar sus argumentos, sus pruebas, que hagan sus intervenciones, garantizando en sí un proceso justo y equilibrado, siempre guardando el principio de contradicción entre las partes y entre el juzgador. El principio del impulso procesal. Bueno, esto obliga a que los jueces y tribunales que conozcan de acciones o de garantías jurisdiccionales, por ejemplo, tengan la oportunidad de presentar o de conducir y motivar activadamente este proceso, que puedan ser no una parte interesada, porque es uno de los derechos garantizados en la Constitución el gozar de un juez imparcial e independiente, pero sí que el juez esté vigilante y que también pueda proponer. Así se lo permite la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es decir, como de por medio existe el anuncio de una vulneración de uno o varios derechos de rango constitucional, el juzgador está llamado a hacerlo, no solamente a petición de parte cualquier gestión, sino también lo puede hacer a manera oficiosa con la única finalidad de encontrar la verdad procesal, ¿no? Y de tratar de cuidar que efectivamente no exista una vulneración y que en el caso de existir, esta pueda ser cesada de manera inmediata y con la claridad suficiente de las partes. El principio de congruencia. Las decisiones de los jueces constitucionales deben corresponder a lo planteado por las partes en el proceso. Este principio garantiza que las sentencias se basen en los argumentos y pruebas presentadas durante el juicio. No obstante, no hay que dejar de lado los principios arraigados en nuestra Constitución y en el actuar del juez constitucional, como son varios principios procesales, entre ellos de que el juez, si conoce de algo que pueda estar afectando el proceso, pueda activar ciertos mecanismos considerados por la ley para que pueda conducir a una mejor decisión de la causa, ¿no? Si bien un juez no podría resolver plus petita o extra petita, pero habría las justificaciones cuando el juez determine que efectivamente hay una vulneración de gran orden que necesite su amparo y protección constitucional. Ahora, sobre la modulación de las sentencias, lo que vamos a indicar sobre esto es la herramienta que es, ¿no? Esta es una herramienta crucial en la justicia constitucional ecuatoriana para adaptar los efectos de las decisiones de ciertas circunstancias específicas de cada caso. Esto permite entonces equilibrar la protección entre los derechos, la estabilidad jurídica y el orden social. Para la modulación de las sentencias vamos a encontrar temas de declaración de inconstitucionalidad con efectos diferidos, limitación de los efectos retroactivos, condicionamiento de la constitucionalidad, entre otros. Concluimos entonces que los métodos y reglas de interpretación, los principios procesales de la justicia constitucional y la modulación de sentencias son elementos esenciales en el marco jurídico ecuatoriano. Estos mecanismos no solamente que garantizan una correcta aplicación y protección de los derechos constitucionales, sino que también aseguran la estabilidad y la coherencia del ordenamiento jurídico. Comprender estos temas es vital para cualquier profesional del derecho que aspire a contribuir al fortalecimiento del Estado de Derechos en el Ecuador. Muchas gracias por su amable atención.